Hola y bienvenida un día más a mi canal Ada Knits. Hoy vas a aprender a hacer el llamado punto de jersey. El punto de jersey es este que vemos aquí y es el típico punto de jersey liso. Si tú, por ejemplo, coges una camiseta y te fijas, una camiseta de estas de punto de manga corta que venden en cualquier tienda, si te fijas verás que en pequeñito está en estos puntos exactamente. Bien, cosas importantes sobre el punto de jersey. El punto de jersey tiene un lado derecho, que es este, y un lado del revés, que es este de aquí. A ver, que lo giro. Y este sería el punto del revés. ¿Vale? ¿Cómo se hace el punto de jersey? Pues se hace simplemente haciendo una hilera del derecho y una hilera del revés. Te dejo el enlace para que mires cómo se hacen los puntos del derecho y los puntos del revés, aunque aquí los vamos a repasar. Vamos a ello. Vamos a ver cómo se hace el punto de jersey. Yo aquí tengo montados 19 puntos, que los he montado con una técnica de montaje simple que ya vimos hace unos días, te dejo el enlace abajo. Y vamos a empezar por la parte del derecho y haremos esta primera hilera con puntos del derecho. Muy bien, vamos allá. Paso la aguja por el punto, hago lazada, saco el punto. Paso la aguja por el punto, hago lazada, paso el punto. Vamos a hacer esto un poquito más de cerca. A ver, que lo enfoco. Así. Paso la aguja por el punto, hago una lazada y saco el punto. Paso la aguja por el punto, hago una lazada con el cabo, saco el punto. Y así tenemos que ir repitiendo hasta el final de la fila. Bien, ya hemos hecho la primera hilera del derecho, ahora toca girar nuestra labor y hacer la siguiente pasada del revés. Para hacer los puntos del revés pasamos la aguja por delante del punto y la hebra por detrás de la aguja y sacamos por detrás. Vamos a mirarlo un poquito más de cerca, a ver qué enfoco. Muy bien. Pasamos la aguja por el punto, la lazada por detrás y sacamos el punto por detrás. Y así hasta acabar la hilera. Vale, ahora tocaría girar la labor y hacer este lado del derecho. Espero que este vídeo te haya resultado útil. Déjame en comentarios si tienes alguna pregunta.
Si te ha gustado, dale manita arriba y no olvides suscribirte a mi canal y seguirme en redes. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.